Muy bien, queridos, estamos leyendo el libro de Habacuc, estudiando el libro de Habacuc toda esta semana. Vamos ahora al capítulo 2, versículos 12 al 14. Ahí está el texto para el mensaje de esta noche. Dice: «Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria de Dios». ¿Qué mensaje puede haber aquí para ti y para mí? Vamos a hacer un repaso de lo que dijimos en las 2 noches anteriores. El libro de Habacuc está lleno de preguntas. Aliás, es la respuesta a una pregunta que el profeta le hace a Dios. Y ya dijimos que el profeta es símbolo de la humanidad, símbolo del ser humano, símbolo del cristiano, símbolo del miembro de iglesia que parece no entender lo que está pasando. Es símbolo de ti, de mí. La pregunta de Habacuc es nuestra pregunta, porque todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos preguntado: Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál era la inquietud de Habacuc? Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres? ¿Por qué los que están en tu iglesia sufren cuando si están en tu iglesia, si te aman, si guardan el sábado, si cumplen todo el ritual, deberían estar bien? Pero al contrario, los malos, los del norte vienen ahora a destruirnos? Señor, ¿por qué? Dinos por qué. Y Dios no le responde, sino que lo lleva en visión a contemplar la situación espiritual del pueblo. Y en el tema de anoche vimos que ese pueblo espiritualmente parecía bueno, parecía bien, cumplía todo, guardaba todo. El sábado estaba en la iglesia cantando, alabando a Dios. Ofrecían los sacrificios, todo al pie de la letra. Pero durante la semana, una vez que salía del templo, no vivían lo que habían hablado, lo que habían enseñado en la iglesia, sino que vivían como cualquier persona que no conociera la palabra de Dios. Y Habacuc entiende que el problema del pueblo es que está en la iglesia, pero está lejos de Dios. Por eso dije anoche, querido, es lindo estar en la iglesia. Si no has tomado tu decisión de bautizarte todavía, hazlo. Yo estoy orando estas noches para que tú te decidas, para que tú le entregues la vida al corazón y el corazón a Dios, para que camines con Él, para que te bautices y seas un buen miembro de iglesia, un buen líder. Tal vez te transformes en un predicador del evangelio. ¿Qué cosa maravillosa podría ser eso? Pero más preocupado que en aceptar teoría únicamente, debes pedirle a Dios que te dé un nuevo corazón, una nueva mente, un corazón nuevo, transformado, que extraiga de ti el egoísmo, el orgullo, y que te coloque el carácter de Jesucristo, porque solo entonces el evangelio tiene valor, cuando deja de ser teoría y se torna vida práctica. Entonces, esta noche vamos a analizar 4 aspectos del texto. El primer aspecto es el problema de la injusticia. Dice el profeta: «Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad». Ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad. Y no está hablando solo de la persona que no conoce a Dios, está hablando de los que no conocen a Dios y también de los que conocen a Dios y están en la iglesia y cumplen todo el ritual de la iglesia. Entre ellos habían personas que edificaban la ciudad con sangre y que fundaban la ciudad con iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Con injusticia. Aquí se está hablando del patrón que
ejerce su poder subyugador sobre el empleado, del patrón injusto, del jefe injusto, del gerente injusto, del padre injusto, la madre injusta, del profesor injusto, porque todos nosotros de alguna manera somos líderes, queridos, en el área espiritual, en el área profesional, en la iglesia, en el vecindario. De repente eres presidente del comité de vecinos del barrio, en el mundo político. Todos de alguna manera ejercemos influencia, y la inquietud de Habacuc, lo que él contempla al observar la conducta, el comportamiento de la iglesia y de la gente de sus tiempos, es la siguiente: gente que le da mucha importancia a la religiosidad, al cumplimiento de los detalles. Vamos a guardar esto, vamos a observar esto, vamos a hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Mucha importancia a esas cosas, pero no le da importancia a los valores interiores del cristianismo. Oh, querido, es importante ir a la iglesia. Es importante ser miembro de iglesia. Es importante cumplir con todo lo que la iglesia nos enseña. Es importante la doctrina, es importante aceptar la doctrina, porque la doctrina es el plan de Dios para tu vida. Es el camino que Dios te presenta para que tú te camines en él y seas feliz. Todo eso es importante, pero, escucha, pero no es más importante que la vida interior. El grande maestro religioso, líder hindú, llamado Mahatma Gandhi, estudió toda la doctrina cristiana y un día después de estudiar todo, concluyó: la doctrina es maravillosa. Yo me volvería cristiano si no fuese por causa de los cristianos. ¡Qué cosa terrible! Esta es una bofetada contra nosotros los que nos llamamos cristianos. La doctrina es maravillosa, la teoría es perfecta, pero la realidad de la vida no está de acuerdo con la teoría. Por eso, querido, mi oración y mi llamado toda esta semana para ti es: no le entregues solamente la mente, quiere decir, no absorbas solamente el conocimiento teórico. Yo sé que tú has venido estudiando la Biblia hace muchos días, semanas, tal vez meses, y quién sabe, esta noche yo esté predicando a alguien que ya viene estudiando la palabra de Dios hace años. Y tú también te deleitas con el aspecto teórico del mensaje de Dios. Te gusta estudiar la Biblia y te gusta hasta ir de vez en cuando a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Cuando hay un musical especial, cuando hay un programa especial, estás en la iglesia y hasta apoyas a veces con tus diezmos, con tus ofrendas, pero todavía no has decidido entregarte al Señor Jesucristo. No has dado el paso del bautismo. Quiere decir, es importante la teoría, pero mi interés, mi preocupación, el sentimiento que invade en mi corazón no es solamente que te hagas miembro de iglesia. Yo soy miembro de iglesia, soy bautizado, y yo te estoy invitando a que te unas al pueblo de Dios, porque Dios tiene su pueblo en esta tierra. Pero no basta eso. Lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios que transforme tu vida. Que el deshonesto deje de ser deshonesto y se vuelva un hombre honesto. Que el hombre infiel deje de ser infiel y se vuelva un hombre fiel. Que la mujer chismosa deje de ser chismosa y se vuelva una cristiana sincera. No solamente que cantes bonito, que te emociones, que te deleites en la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios eche raíces en tu vida y produzca frutos. La mayor predicación del Evangelio al mundo es el reflejo de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter.
No tiene mucho poder la predicación solamente de la boca cuando no está acompañada de una vida transformada por Dios. Por eso, antes de pedirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a cumplir, ayúdame a guardar, nuestra primera oración debería ser, Señor, transforma mi corazón. Porque no quiero llevar a la iglesia solamente mi cuerpo. El día de mi bautismo no quiero solo hundir mi cuerpo en el agua. Yo quiero llevar mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos. Señor, purifica lo que hay aquí dentro de mi cabeza. Purifica lo que hay en mi corazón. Hazme un hombre, hazme una mujer sincera. Ese debería ser el clamor de todo aquel que entiende la palabra de Dios y quiere caminar con Jesucristo. Pero en el pueblo de Dios de aquellos días, en los días de Habacuc, no había justicia. Quiere decir, en la iglesia había justicia. En la iglesia todos cumplían, todos seguían, todos guardaban. Pero cuando salían afuera, el patrón abusaba del empleado, el esposo abusaba de la esposa, el líder del vecindario abusaba del vecino. Quiere decir, no vivían el evangelio, solamente lo conocían teóricamente. Ahora, queridos, ¿cómo podemos ser hombres justos en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un concepto. La justicia no es un conglomerado de ideas. ¿Cómo ser un hombre justo en medio de un mundo injusto? Ahí tenemos que recordar que la justicia no es un conjunto de ideas, no es un conglomerado de teorías. La justicia es una persona, la persona maravillosa de Jesucristo. Y si tú quieres ser un hombre justo, un ciudadano justo, un cristiano justo, si tú no quieres limitarte a vivir el cristianismo en la iglesia, pero quieres vivir la justicia, la vida justa todos los días de tu vida, durante la semana, fuera de la iglesia, en tu casa, en el lugar donde trabajas, en la escuela donde estudias, si quieres ser un hombre justo, entonces tienes que convivir con la persona justicia que es Jesucristo. Tienes que entregarle la vida a Jesucristo. Es por eso que noche a noche yo te digo, hijo, ven, entrégate, ríndete, porque tú solo no vas a poder. Tú solo puedes intentar, puedes querer, pero no vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque un día nosotros nos separamos de Dios y al separarnos de Dios nuestro carácter se deformó. Ahora, con ese carácter deformado recibimos la palabra de Dios, recibimos la teoría del evangelio. Y el evangelio entra en la mente, entra en la cabeza, pero no entra en el corazón, no transforma la vida. Entonces tú te puedes bautizar, pero sigues siendo el hombre que no ha sido transformado, lleno de teoría bonita, lleno de un evangelio maravilloso para ser predicado, pero no logras vivir. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Pero si me bauticé, sí, te bautizaste, pero no le entregaste el corazón a Dios. Le entregaste solo tu cuerpo. Y aunque yo te suplico, querido, si no te has bautizado todavía, decídete y entrégate al Señor Jesús. Mi interés es entrégale la vida y el corazón a Jesús. Dile que tú no puedes, que has luchado, que has intentado, pero que no puedes. Deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer. ¿Cuántas veces he encontrado gente que estudia la palabra de Dios, quiere bautizarse, pero dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero es que todavía no he dejado la bebida, todavía no he dejado el cigarro, y para ir a la iglesia, para bautizarme, tengo que vencer esto? Claro que tienes que vencer, pero tú solo no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Sabes, yo estaba un día en Santa Cruz de la Sierra. Era un final de campaña evangelística, íbamos a bautizar esa tarde. Era más o menos 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Y yo salí para tomar aire, estaba haciendo mucho calor. Santa Cruz es uno de los lugares calurosos de Bolivia. Estábamos en pleno verano. Y cuando salgo al frente, veo a un hombre que estaba fumando en la esquina. Y al verme apagó el cigarro inmediatamente.
y corrió hacia mí. Y me dice, ay, pastor, qué vergüenza, porque yo soy uno de los candidatos que se va a bautizar. Lo miré y él estaba así, avergonzado, apenado, dicen en algunos países, triste. Se sentía derrotado, fracasado, no solo porque el vicio lo dominaba, sino porque yo lo había descubierto en flagrante. Pero entonces lo abracé y le dije, mira, no te preocupes. Pero pastor, le prometo que esta es la última vez. Yo salía a fumar este último cigarro porque yo quiero bautizarme, pero ahora que usted me ha descubierto, yo no sé si debo bautizarme o no. Le digo, mira, no me prometas a mí. Tú no tienes nada que prometerme a mí. Tú dile en tu corazón, Señor, hasta aquí. He luchado solo. He vivido solo. Y aunque la doctrina me agrada, y aunque estoy de acuerdo con la doctrina, y aunque he aceptado la doctrina y quiero bautizarme, mi lucha, pastor, es con el cigarro. Dile a Dios, Señor, haz maravillas en mi vida. Saca de mí este deseo, porque yo no puedo. Yo te puedo prometer 1000 veces, pero no lo voy a cumplir. Entonces, dale a Dios la oportunidad de vencer. Pero, pastor, ¿debo bautizarme? Si tú depones tus propias armas, si tú renuncias a tus propios esfuerzos, si tú le entregas el corazón a Dios y crees y confías en Dios, ve adelante y bautízate, si has tomado la decisión. Y me dice, ¿podría hacer una oración por mí? Y oré. Y ese hombre se bautizó. Años después, me invitaron, yo estaba en Santa Cruz de nuevo, me invitaron a una cena. Habían varios líderes y de repente uno de ellos se acerca y me dice, pastor, ¿usted se acuerda de mí? Le digo, no sé, tal vez nos hayamos visto por ahí, no me acuerdo. Me dice, pastor, una vez yo me iba a bautizar, estaba fumando afuera, usted salió y me descubrió, ¿se acuerda? Y claro que me acordé instantáneamente. Y oí, ahora soy anciano de iglesia, pastor. Y desde aquel día nunca más fumé. Y hoy día no me explico cómo durante casi 30 años yo fui un esclavo del cigarro. Pero hoy entiendo que siempre que quise vencer, vencí, luché solo. Entonces, mi querido amigo, yo te digo una cosa. No importa si tú estás atrapado en la bebida, atrapado en cualquier vicio, atrapado en cualquier tentación de este mundo que te va tragando como arena movediza, entrégale al Señor Jesús tu vida. Si estás atrapado del egoísmo, si estás atrapado de ese formalismo, de esa vida doble, que en la iglesia eres uno y durante la semana practicas injusticias hasta con las personas que tú amas, pero tú no quieres ser así, entrégale el corazón a Jesús y dile que te transforme. Ahora entro en la segunda parte del texto, porque el texto dice, ay de ti que edificas la ciudad con sangre y que la fundas sobre la iniquidad, hablando del hombre, miembro de iglesia injusto. Pero sigue diciendo, ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aquí está hablando de que Dios siempre está en el control del universo, de las vidas. ¿Acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Oh querido, Dios es soberano. Aquí abajo en la tierra los hombres podemos hacer lo que querramos. Los seres humanos podemos vivir como querramos, pero Dios no ha perdido el control de las cosas. No es porque tú vas a encontrar el caso de uno u otro que no vive el evangelio dentro de la iglesia, que Dios no está en el control de la iglesia. Dios está en el control de las vidas, está en el control del universo, está en el control de las iglesias, de las familias, de dos maneras. Primero, Él inspirando. Y cuando el hijo es sincero, se deja inspirar por Dios y camina en sus caminos. Pero cuando el hijo es duro de corazón, rebelde, Dios permite
que el hombre haga lo que quiere, que viva lo que quiera, como quiera. Pero no es porque Dios no pueda intervenir en esa vida, sino porque Dios permite. Por eso digo que Dios dirige la vida de dos maneras. O Él te inspira, o Él te obedece, o Él te permite. Si te inspira y le obedeces, gloria a Dios. Pero si eres rebelde y no quieres obedecer, Él te permite. Pero tú te vas encaminando a tu propia destrucción. No es porque Dios no intervenga poderosamente en tu vida que Dios no pueda intervenir. Cuando Dios nos creó con libertad, oh querido. Dios te dio libertad. En el momento que naciste, Dios te creó libre. Libre para decir sí y libre para decir no. Libre para aceptar su palabra, dejarte guiar por sus consejos, pero también libre, si tú quieres, para caminar en tus propios caminos y hacer tu propia voluntad. Pero te digo una cosa, tan cierto como en este momento yo estoy hablando y tú me estás oyendo, tan cierto como eso, un día tú y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios de la libertad que Él nos dio. Entonces no es porque en este mundo no sientes la mano pesada de Dios en tu vida que Dios no existe. Yo siempre cuento la experiencia de cuando yo trabajaba con jóvenes. Me llamaron en una ocasión para hablar con un grupo de adolescentes que estaba arrancando hojas de la Biblia para fumar ahí marihuana. Dicen que el mejor tipo de papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Y ese papel no se encuentra fácilmente en las librerías. Entonces para estos muchachos era más fácil comprar una Biblia, arrancar las hojas y fumar ahí. Y fui a hablar con ese grupo de jóvenes. Y el líder de ellos, un muchacho tal vez de 15 años, no más que eso. Yo le digo, pero hijo, ustedes no pueden hacer eso con la palabra de Dios. Y él me mira todo desafiante y dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Y él me dice, ¿qué Dios? Dios no existe, existirá para ti, no para mí. Déjame tranquilo, yo soy libre. ¿Qué te metes en mi vida? Y realmente yo no tengo que meterme en la vida de nadie. Y para él no hay Dios. Y él dice, ¿palabra de quién? Palabra de Dios. Pero si Dios no existe. Y comenzó a hablar improperios de Dios. Y querido, yo soy un ser humano. Yo no soy Dios. Yo también soy un pobre pecador que cada día quiere reflejar el carácter de Dios. Cada día busca a Dios diciéndole, Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y yo como ser humano a veces también pierdo la paciencia. Cosa que Dios no hace. Dios nunca pierde la paciencia. Porque Él es manso y humilde de corazón. Pero yo a veces me pongo nervioso. Y especialmente cuando alguien habla mal de la iglesia, a pesar de las debilidades que puede haber en la iglesia, cuando habla mal de los líderes, cuando habla mal de la palabra de Dios, cuando habla mal de Dios me deja nervioso. Y él me dice, yo te voy a dar la oportunidad de probarme que Dios existe. Le digo, ¿cómo? Si Dios existe, yo le doy medio minuto, 30 segundos para que me quite la vida. En esos tiempos eran tiempos de reloj. Hoy día ya nadie usa reloj porque todo el mundo tiene el celular en la mano. Y él comenzó a contar el tiempo en su celular. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30. Y me miró socarronamente y me dijo, ¿palabra de quién? Y sabes, en mi corazón, yo levanté los ojos al cielo y dije, oh, Dios mío, está bien. No lo mates, pero por lo menos dale un golpe, tíralo al suelo, revuélcalo. ¿Cómo puedes permitir que un mozalbete de 15 años te desafíe y no haces nada? Pero Dios es Dios. Dios nunca pierde la paciencia. Es por eso que tú vives una vida torcida, tal vez, si no conoces la palabra de Dios. Es por eso que tú tal vez me estás escuchando por la emisora Radio Nuevo Tiempo,
Nuevo Amanecer, y estás ahí en un bar riéndote de lo que estoy predicando. Pero como están transmitiendo el mensaje a través de los parlantes del barrio, de la ciudad, estás escuchando. Tú puedes reírte. Tú puedes decir que todo esto que estoy hablando es mentira. Y tú puedes decir que Dios no existe porque no interviene poderosamente en la vida. Pero querido, mañana, cuando tu carro caiga al abismo y sientas que la muerte te llega, mañana cuando el COVID se apodere de tu cuerpo y sientes que la vida se te va, mañana cuando tus negocios se van a la desgracia y acaba todo y pierdes todo, en ese momento quiero que hagas la pregunta si Dios existe o no existe. Hasta el más ateo en ese momento levanta los ojos a Dios y clama a Dios y dice: Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame, Señor, bendíceme. Eso es lo que sucedió cuando yo tenía 20 años, estaba comenzando la Copa Mundial, el Campeonato Mundial de Fútbol en México 70, cuando hubo un terremoto terrible que mató casi 100,000 personas en mi país. Yo tenía un vecino ateo que se reía, se burlaba de mí. Que esa tontería de Dios. Y cuando vino el terremoto terrible, yo salí de la casa y cuando llego a la calle, ¿a quién lo veo arrodillado, clamando por la misericordia de Dios? A mi vecino ateo. Porque así somos los seres humanos. Claro, cuando hay salud, cuando hay vida, cuando todo va bien, pues ¿para qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Pero cuando la tierra te tiembla debajo de tus pies, cuando tus fuerzas humanas se van, cuando el médico te dice que para tu cáncer ya no hay solución, ¿a dónde vas? ¿En quién confías? Tú puedes intentar los caminos oscuros de los pactos con los demonios, el espiritismo, la brujería, la hechicería, pero cuando la tierra tiembla debajo de tus pies, solo Dios puede solucionar tu vida. Solo Dios te puede traer auxilio. Por eso Dios está en el control de la vida, en el control del universo, en el control de las personas, pero de las personas solo si le dejamos asumir el control. Por eso Habacuc pregunta: ¿acaso no lo ha determinado el Señor de los ejércitos? Aunque escojas el bien, es porque Dios te permite. Porque Dios, aunque escojas el bien o el mal, es porque Dios te ha dado libertad y Dios te permite. Llego al fin de mi mensaje hoy hablando de la fugacidad de las cosas cuando Dios no está presente en la vida. Dice el texto: los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Si tú no llevas a serio las cosas divinas, si tú no le entregas el corazón a Dios, si tú no permites que Dios tome posesión de tu ser entero, de tu familia, yo te digo una cosa: todo lo que trabajas no te alcanzará. Todo el dinero que consigas se te irá de las manos, porque los seres humanos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Hay gente que dice: pastor, ¿por qué? A mí nada me va bien, me levanto de mañana, vuelvo en la noche, trabajo. El otro día alguien me decía: pastor, si de algo me pueden acusar a mí, no es de ociosidad. Yo soy una persona que trabaja, que lucha, que se esfuerza, pero nada me va bien. ¿Por qué? Porque estás trabajando para el fuego y porque te fatigas en vano. ¿Y por qué? Porque Dios no está en el control de tu vida. Si ya has probado de todo, si ya has tocado todas las puertas, ¿por qué no le entregas el corazón a Dios? ¿Por qué no te rindes a Él? Eso es lo que sucedió con José Miguel Carrión, un dominicano que vive en Juan Ramón de Palenque. No conozco ese lugar. Algún día que vaya a Dominicana quisiera llegar a Juan Ramón de Palenque. Allí nació José Miguel Carrión, un pobre borracho que andaba en la calle, la esposa sufriendo, borracho corriendo atrás de toda mujer que veía, la pobre esposa sufriendo. No era esposa porque no estaban casados, era su conviviente.
Y ella en su corazón clamaba: Dios mío, un día podrías hacer un milagro en la vida de José Miguel. Cuando las cosas te parecen imposibles, cuando todo te parece perdido, vuelve los ojos a Dios y clama a Dios. Y sabes que José Miguel un día se encontró con un miembro de la iglesia adventista que le habló de Jesús. Oh, benditos hermanos, benditos cristianos, que cuando se encuentran con alguien, en primer lugar no hablan de doctrina, sino que hablan de Jesús. La doctrina viene después, pero solo Jesús cambia el corazón. Y José Miguel fue conociendo a Jesús poco a poco y comenzó a estudiar la doctrina y descubrió las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Y descubrió que Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y se bautizó. Pero antes de bautizarse tuvo que casarse. Antes de casarse tuvo que decirle a la esposa que estaba estudiando la palabra de Dios. Pero la esposa vio que él estaba dejando de beber. Abrió los ojos y dijo: yo también quiero estudiar la palabra de Dios. Ambos estudiaron, ambos se casaron y ambos se bautizaron. Yo sé que José me está oyendo porque hoy es un líder de la iglesia, un diácono. Hoy día es un predicador del evangelio. Hoy día él se goza en buscar otras personas que viven como él vivió un día y hablarles de Jesús. Ese es el Cristo maravilloso, capaz de transformar. ¿Por qué no le entregas el corazón a Dios esta noche? En tu grupo pequeño donde estás, expresa tu deseo de prepararte para el bautismo del sábado. Si no estás en un grupo pequeño, expresa tu deseo a través del internet. Manda tu decisión a los organizadores. Diles que no quieres más vivir solo. Jesús es tu única salida. Estás herido, estás cansado, has luchado solo. Dale a Jesús una oportunidad de hacer maravillas en tu vida. Voy a orar. Mientras estoy orando, entrégale a Jesús tu corazón. Expresa tu decisión. Oremos.
deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado. Arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti, me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche. Esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir: bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso, estaba en la prisión. ¿Y por qué? ¿Porque había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? ¿Dios protege a sus siervos? ¿Los defiende del mal, sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? ¿Y si Dios cuida siempre a sus siervos, por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio? Sí, debería, desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo desde la prisión escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice: regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha: regocijaos en el Señor siempre, y que todo el mundo diga amén. No, no, no. Pablo estaba preso. Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación. Y él dice: regocijaos en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntes: pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí. Pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces,
Cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas, también las cosas tristes van a tener sentido para ti. ¿Sabes? El dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor, o sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí? Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Mira lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra tu familia. Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita, porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito, hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella estaba hablando las palabras del enemigo, porque es el enemigo que te hace sufrir, es el enemigo que te trae dolor, y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas, porque el diablo no te echa el licor a la boca, a la fuerza, tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del dolor? Primero, estar conectados al Señor. Pero, y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar.
Está bien la palabra, muy bonita, la frase muy bonita, pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, estas cosas os he escrito para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? Hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo, ¿quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo. Muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar. Pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón. Regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua, como comes de manera natural. Para Adán y Eva obedecer era natural, pero infelizmente pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio, tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta, se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito loco por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos, nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos. Y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nené de 1 año, tal vez,
Mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, estudiando, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mira hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta. Concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito. Y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni un año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo. Porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú por esas cosas de la vida has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. ¿Puedes hacer las cosas de nuevo? Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Ah, pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Oh, pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo. Ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes. Porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice, permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo, al morir en la cruz, acabó con los mandamientos. Oh, querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno.
Y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia decir, yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh querido, la ley tiene un lugar que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice, permaneced en mí. Permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida de obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así: por la fe, tú eres un hombre de fe. Yo el otro día encontré un amigo que me dice, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés por la fe tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento, sí, porque cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos, te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti, muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla, hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo, y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró, y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía, y cuando llegó diciembre decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo. Decirles, papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo, papá, mamá, me he encontrado con Jesús, Jesús cambió mi vida, ya no uso más drogas, he abandonado esa vida. He venido aquí y quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo, ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo, mamá, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hija, yo te preferiría drogadicta
viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta. Y en esa carta ella lloraba y decía: oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, mas ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo. Pues Moisés en un momento de su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos: el camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús, o el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús, aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, temporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice: pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes, se multiplica porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo, de cierta manera, para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan: ¿y qué haremos en el cielo? Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir, el gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito. Es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado. Arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti. Me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte. En cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole: hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado afuera muchas cosas que ella debería abandonar.
Porque tú no puedes servir a dos señores. Tú, cuando te entregas a Jesús, tienes que romper con los caminos del mal definitivamente. Ah, pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero el Señor Jesús sí te va a dar las fuerzas. Porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella recibió una invitación y otra invitación para bautizarse. Ella decía, no quiero compromiso, me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios venció. Porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora el mes de septiembre ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte, estamos viviendo en los últimos momentos